Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente es un gozo poder amanecer con bien y despertar con esa misma disposición de expresar de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Sabes que tal vez podrías decir algo como en una ocasión, cuando era un adolescente, muy feliz allá en el rancho, en el estado de Chiapas, en las montañas, con mucha alegría, con un dinerito que tenía y un hermano que vendía su grabadora. Se la compré y entonces empecé a comprar cassette de música cristiana, de cantos, y me gustó un cassette de una pareja de hermanas que cantaban, y ese cassette la verdad que ocupó un primer lugar en mi vida todos los días cuando llegaba del trabajo, cuando amanecía, cuando anochecía, en la tarde. Gastaba muchas pilas porque no había luz eléctrica en esa ocasión. Y una vez una tía pasaba por ahí por el camino, y como yo lo tenía a todo volumen, ella me dijo: esas muchachas no se cansan de cantar. Y yo me reí, porque lo dijo con una inocencia. Ustedes saben, la gente del campo con una mentalidad tan sana y dispuesto para adorar el nombre de Dios. Mis amigos, hablando solo de la Biblia, yo te menciono lo mismo. Quizá tú puedas decir: esta persona no se cansa de hablar de la Biblia. Y yo creo que debería ser un gozo siempre para cada uno de nosotros hablar de la Biblia, expresarla donde quiera que estemos. A veces hay momentos que yo quisiera evitar no hablar de la Biblia, pero de repente alguien se me acerca en el trabajo y me dice: oiga, ¿verdad que la Biblia habla acerca de lo que la persona habló allá o conversaba? Y yo le digo: bueno, sí, o pues exactamente no. Pero de una u otra manera tenemos que hablar de la Biblia, a través del testimonio, de nuestra conducta además. Porque la conducta de uno es el resultado cuando tú te relacionas con Dios, a pesar de nuestras fallas, de nuestra humanidad. Algo nos tiene que identificar, como sucedió con los discípulos en aquel tiempo, que terminaron la gente diciéndoles cristianos o apodándolos cristianos. Y qué hermoso fue la experiencia de ellos. Un gran hombre escéptico llamado Voltaire una vez se jactó diciendo así: dentro de 100 años, la Biblia y Cristo habrían sido olvidados. ¿Saben? La Biblia reclama ser inspirada por Dios. Cuando uno va a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Saben? Esta es una rara pretensión de autoridad. La mayoría de los libros dan todo el crédito a sus autores, pero los escritores bíblicos dan el crédito solamente a Dios. La Biblia asegura ser escrita por hombres escogidos por Dios. Alrededor de 40 personas participaron siendo inspirados por el Espíritu Santo en un periodo de 1500, 1600 años. Cuando uno va a la segunda de Pedro 1:21, menciona así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que yo he conocido de paso, o siempre han estado conmigo, pero salen con algunas declaraciones que te dejan sorprendido. Estas son ideas de hombres para ganar dinero,
Pero saben que bajo experiencia de miles de personas, la Santa Biblia es un libro inspirado por Dios. Cuando nosotros abrimos sus páginas, hay cambios y cambios trascendentales. A diferencia de cualquier libro que tú puedas elegir o escoger para leer. ¿Hasta cuándo durará la Santa Biblia, mis queridos amigos? Yo les pregunto. Cuando uno lee el libro de Isaías, el capítulo 40, versículo 8, menciona lo siguiente. Dice, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cualquier planta pasa. Tú que me estás escuchando y vives ahí a los alrededores, en los campos, allá por el sur de la República Mexicana o parte de, o de donde tú seas, pero si cultivas el café de manera especial, las personas ven la mata ya muy vieja y a su lado siembran una plantilla, le dicen ellos, otra planta nueva. De tal manera que cuando ya va prosperando, cortan aquella planta vieja porque ya no da fruto y se es reemplazado por una planta nueva. De tal manera que ese surco vaya complementándose y no vaya viéndose feo, sino, y también para que haya una producción pareja todos los años. Pero hablando de la palabra de Dios, dice que permanece para siempre. Mis amados amigos y hermanos, Jesús declaró lo siguiente en San Mateo 24:35. Él dijo así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Él mencionó pudiera haber un cambio en nuestro sistema, en nuestra tierra, pero mi palabra seguirá firme. La Biblia es comparado como una lámpara. Saben, mis amigos, en el salmista David, el gran rey David lo declaró. Teniendo él todo, no le faltaba nada, siempre fue a la palabra de Dios. Y en el Salmos capítulo 119, 105, él declaró las siguientes palabras y dijo así, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Me toca siempre dar estudios bíblicos y, saben, a veces cargo conmigo una lámpara, un foco. Y en ocasiones con las personas, cuando llevo esa lámpara, saco de mi portafolio esa lámpara y empiezo a alumbrar y a mencionarles y le empiezo a alumbrar por de frente. Y les digo, ustedes cuando van en el camino no alumbran a los lados ni atrás, lo hacen de frente donde vamos pisando. Consideremos así la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro andar de nuestra vida espiritual, en nuestro camino espiritual. Porque nosotros tenemos un caminar diario. Así como elegimos el camino para ir a buscar algo físicamente, también de igual manera en nuestras decisiones elegimos el camino correcto. ¿Qué tipo de lámpara tienes en tu casa? ¿De qué colores? Puede ser color café, de color negro la pasta, color azul, rojo, marrón. Pero el contenido en su interior es el mismo. Lo que proyecta es lo mismo como cualquier lámpara, no importa el color que tenga. Pero sabes, lo que proyecta es una luz que ilumina nuestro camino, que nos lleva a lugares especiales, a conceptos diferentes cuando las personas ven cambios en nuestra vida. Y qué hermoso es cuando las personas admiran nuestro proceder ahora, no el proceder que teníamos antes. No porque nosotros así lo quisiéramos, sino porque hemos buscado de Dios a través de la palabra de Dios. La Biblia, mis amigos, tiene grandes utilidades. En 2 Timoteo 3:15, las Sagradas Escrituras dice, te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es sabio para ti? ¿Una persona intelectual? ¿Un abogado? ¿Un ingeniero? Para mí son personas intelectuales, pero a veces no actúan con sabiduría. A veces es más sabio una persona que vive en los campos
o es sencillo, no tiene ningún conocimiento intelectual, que una persona que tiene grandes conocimientos se mofa mientras el ignorante calla. La Biblia nos hace personas sabias, mis amigos, de una conducta totalmente diferente. Saben, mis amigos, qué hermoso es leer de la palabra de Dios, confiando que podemos encontrar grandes utilidades. Además, la Biblia, mis amados, es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra, lo declaró el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Te imaginas? En una ocasión me tocó ver a mi padre compartir en un hogar de una persona que trabajaba para la Secretaría de Educación Pública ahí en Chiapas. Y fuimos invitados a la cena. Mi padre empezó a hablar de la palabra de Dios y la persona fue muy educada, contador público. Tan educada que empezó a hacerle preguntas y más preguntas y mi padre empezaba a sacar versos y versos y versos de su mente. Y al final el señor junto con su esposa estaban tan sorprendidos que le vino preguntando: oiga, señor, ¿cuál es su nivel académico? Mi padre sonrió y él le dijo: ¿cómo hubiese querido estudiar más? Pero solamente llegué hasta segundo año de primaria. Ellos se quedaron viendo uno a otro y se quedaron tan sorprendidos. ¿Y cómo es que usted sabe tanto de la Biblia y lo habla de una manera tan animosa que nos tiene aquí escuchando de la Biblia? Mis amados, la Biblia, la palabra de Dios es útil. Enseña a la persona. Además, también reprende. La misma experiencia de mi padre. Saben, a veces las personas cuando tienen que ser desarrolladas o Dios los utiliza para dirigir su iglesia, se acercó a una jovencita y le dijo: mira, ese muchacho que te pretende no está bien. Veo que no es correcto para que sea tu novio y tal vez futuramente tu esposo. Mira, yo vislumbro esta situación. La muchacha no entendió y trató de hablar más ampliamente. No entendió. Y él le dijo: mira, no trates de comentar esto, guárdalo en tu corazón, pero es para tu bien. Lo primero que le dijo, eso fue lo que fue y hizo, y le dijo al muchacho. El muchacho no eran de familia cristiana, era de familia católica. Ellos se molestaron. Claro, el muchacho fue y le dijo a su padre. Y ellos llamaron a mi padre, le mencionaron que no era la vida de él, ni era su hija. Cuando pasó el tiempo, este muchacho aparentaba todo. Tenemos que tener cuidado. Aparentaba leer la Biblia. Y cantaba, compró su guitarra, se entusiasmó. Daba a entender entusiasmo en las actividades de la iglesia. Mi padre le mencionó que a esta muchacha que tenía que esperarse un poco para que pudiera vislumbrar realmente si estaba enamorándose de Jesús a través de la Biblia. Y cuando se casaron, pasaron apenas unos meses, y un día este joven pasó con el machete, maldiciendo a todo mundo, borracho. Llegó a la casa, al rancho, donde ahora esta muchacha era su esposa, y le pegó a la muchacha, la agredió totalmente. Y dijo que él había llegado a la iglesia por ella, no porque amaba realmente a Dios. Y todo era una apariencia. Ahí empezó el calvario para esta joven. Y luego se le acercó a la persona que le había dado el consejo, que era mi padre. Y mi padre le dijo: no me digas nada. Hasta tengo temor. Y dijo: tenía usted mucha razón. Yo no escuché el consejo que usted me quería dar. Perdóneme. Pero ese matrimonio fue destruido, mis amados. Aún así, nosotros cuando leemos la palabra de Dios tenemos que entender qué es lo que la Biblia nos enseña. Nos reprende algunas veces a través de alguien que nos quiere hablar. Enmienda alguna situación y nos instruye
para tener una vida cabal en justicia. Y dice que para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Mis amados, la Biblia tiene grandes beneficios espirituales. Una de ellas es que enseña la verdad. Jesús lo mencionó en San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es una realidad, una verdad. Debemos creer porque son palabras de Jesús. Saben, además, la Biblia revela a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre va a salir el nombre de Jesús. Desde que fue anunciado del libro de Génesis hasta su regreso en el libro de Apocalipsis, cuando vendrá en gloria para pagar a cada uno de nosotros según sea nuestras obras o hayan sido hasta ese momento. Mis queridos amigos, San Juan 20:31 menciona así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí vamos a encontrar en la palabra de Dios, en ese libro sagrado, la Santa Biblia, nada menos que nos vamos a encontrar con Jesús mismo. Es el tesoro preciado que debiera ser para cada uno de nosotros. La Biblia, mis amados, tiene un poder espectacular. En Hebreos 4:12 menciona que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando mi padre, yo era un niño quizá, mi padre, en compañía de otras personas, amigos, empezaron a vender ropa. Allá en Chiapas le dicen mercilleros. Empezaron a meterse en los ranchos en la época de las cosechas, a llevar ropa para niños, para damas, para caballeros. Y en esos campos, yo no sé hasta hoy, pero en ese tiempo era raro que las personas bajaran al pueblo. Así que las personas subían con su negocio movible. Era un bulto que llevaban en su brazo derecho o en su brazo izquierdo, cargando hasta llegar a los lugares. Y en una ocasión cuenta mi padre que en un camino solitario se encontraron con los militares. Y ellos los encañonaron. ¿Qué llevaban? ¿Qué es lo que escondían ahí? Bueno, dijeron ellos, es ropa. No llevan armas. Y mi padre le dijo, sí, traigo un arma. Y todos los soldados lo encañonaron más. Dijo, es un arma poderosa, que es más fuerte que la que traen ustedes. Es más poderosa que la que ustedes traen. Y a ver cuál es esa arma. Y mi padre sacó, era su Santa Biblia, y le mostró esta cita. Dice, es un arma viva y cortante. Es una espada de dos filos. El comandante se rió y dijo, es verdad. Mi madre lee la Biblia, dijo él. Saben, mis amados, cuando nosotros amamos a Dios, ¿de qué manera actuamos o conceptuamos las cosas en nuestra experiencia, como fue ahí el momento de mi padre, en la experiencia que les acabo de contar? Mis amados, leer la Biblia trae bendiciones, y bendiciones que Dios ha prometido. En Romanos 15:4 dice que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, mi querido amigo, debemos adquirir una Biblia, aceptar la Biblia como la palabra de Dios. En 2 Samuel 23:2, el profeta declaró así: el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener una santa Biblia. Mis amados, cuando alguien te regala una Biblia, acéptalo con gozo, con alegría, porque son pocas las personas que reciben un regalo así. A mí me ha tocado regalar en nombre de la iglesia, llevo Biblias y a veces veo a las personas muy interesadas. Pero muchos, a pesar que nos regalan, compramos la Biblia a nuestro gusto, y eso es bonito. Saben, mis amados, es hermoso hablar de la palabra de Dios.
Pero es muy importante también considerar como los hermanos bereanos en la época de Pablo. Pablo expresa en Hechos 17:1 que los bereanos recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras para ver si que lo que predicaban en la iglesia era realmente cierto o lo que las personas llevaban a los hogares de lo que era la Biblia era verdad. Muchas veces, muchas personas repiten lo que su líder dice en la iglesia, pero no confirman con la palabra de Dios. Pero hay algunas personas que sí lo hacen y confrontan a sus líderes de verdades que se encuentran en la Biblia y no han sido declaradas por sus líderes espirituales. Para leer la Biblia, mis amados, tenemos que pedir la sabiduría de Dios, orar, caer de rodillas, o donde tú estás al tomar ese libro sagrado, que difiere a los demás libros, tenemos que cerrar nuestros ojos y pedir la dirección de Dios para que nos ayude a entender su contenido. Cuando uno va a Santiago 1:5, ahí él aconseja lo siguiente: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente. Debemos pedir la ayuda de otras personas para entender la Biblia, pero tenemos que considerar las personas que no nos vayan a distorsionar en lo que es la declaración de la Biblia, en la forma de interpretar la palabra de Dios. Hubo un hombre, un etíope, que respondió a la pregunta que un enviado de Dios le hizo. El etíope respondió: ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Esa declaración o esa experiencia lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Hechos. 8:31, 8:30 y 31. Tenemos que obedecer la enseñanza bíblica, pidiéndole en práctica en la vida diaria. Saben, mis amados, yo te menciono que es dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca, dijo el apóstol Juan como profeta en Apocalipsis 1:3. La Biblia es más que historia auténtica. La Santa Biblia es el tema, es una historia de un evento que ocurrió en una colina hace 20 siglos. Jesús murió en una cruz cruel por los pecados de nuestro mundo. Él murió, querido amigo, sí, Él murió por ti y por mí. Este solo hecho prueba que la Biblia es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque revela el poder de Dios para cambiar la vida de muchos hombres, transformarlas. Por eso Jesús mismo declaró en San Juan 3:16 como te envía esto como un pensamiento, como una tarjeta esta mañana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.